la idea precisamente de revisar el asunto del dinero público con los partidos y preferí enganchar de una vez precisamente lo que dice Mancera, que llama a revisar el presupuesto de egresos de la Federación. Y bueno, está diciendo que hay que tener previsión, que hay que tener sensibilidad, que hay que dar respuesta a nuestra población, que no hay una partida suficiente para la reconstrucción efectiva de la Ciudad de México, para Oaxaca, para Chiapas, para Tabasco, para Morelos y para Guerrero. Y dice el comunicado de Mancera, sacrificando lo que se tenga que sacrificar, pero tenemos que encontrar una respuesta eficiente y financiera para la gente de México. Dice que la capital del país hará lo que corresponda, pero es necesario que cuenten con los recursos adicionales, ya que después de las labores de búsqueda, iniciará la etapa de reconstrucción. Si no tenemos recursos, no se podrá actuar con eficacia y eficiencia. Dice que ha sido publicada la Declaratoria de Desastre de la Ciudad de México, cuyo procedimiento administrativo permitirá el acceso a seguros nacionales. También indicó que ya inició la comunicación con empresas de construcción. Asegura que no ha crecido el número de personas lesionadas, así como tener esperanza, desde luego, de encontrar a personas con vida. Sigue la ciudad en pie, está de frente y bueno, las frases que utilizó Mancera para hablar de este tema. Habla de la sociedad civil y de las instancias internacionales. El apoyo para la Ciudad de México se agradece, desde luego. Hasta el momento, El Salvador apoya con 22 personas que laboran en el edificio Álvaro Obregón. Panamá apoya con 32 elementos que operan en el Fobiste. Tlalpan tiene esta colaboración de Panamá con 32 elementos, el Fobiste Tlalpan. Israel apoya con 75 personas en Ámsterdam, en Álvaro Obregón. Chile ha enviado a 19 personas a la Ciudad de México. Japón envió a 72 brigadistas. Honduras nos mandó 39 y elementos de Estados Unidos y España. Las próximas horas se espera el arribo de elementos de Sudáfrica, de Ecuador, de Panamá, de Colombia, de Guatemala y de Perú. En este caso lo está informando Mancera, para llegar a la Ciudad de México. Y dice también que hasta el momento hay 137 personas que perdieron la vida, 88 mujeres y 49 hombres, 25 menores de edad, además de ser rescatadas 60 personas. Es parte de la tragedia que se está registrando y tristemente, como decíamos, pues las cifras se van actualizando y estos informes son parciales. 137 en el reporte que dio Mancera y el gobierno de la Ciudad de México. De las casi 800 personas que fueron atendidas en hospitales, aún permanecen 64. De estas se espera el alta de 38 en las próximas horas y hay 8 personas en estado grave. Respecto a Locatel, se han recibido 5,130 llamadas reales. El call center 911 ha recibido un total de 53,000. El jefe de gobierno indicó que en próximas horas visitará albergues y bueno, pues agradecido el trabajo de hombres, mujeres, niños que se han sumado a estas tareas. Dice también que se han efectuado revisión de puentes y vialidades en la capital del país. No hay riesgo estructural, ese es un dato importante que da Mancera sobre el tema. No hay riesgo estructural de puentes y vialidades. En caso de que se requiera apoyo a la autoridad federal, pues se realizarán peticiones pertinentes. Hay autorización, dice, que entren a los inmuebles solo expertos y peritos de la Secretaría de Protección Civil, que esto es importante porque hay ingenieros y gente ayudando de forma privada. Ahora dice Mancera que están autorizados a entrar a los inmuebles solo expertos y peritos de la Secretaría de Protección Civil, por lo que no hay autorización para que personal de la Ciudad de México u otras autoridades retiren pertenencias o soliciten o se ofrezcan para llevar a cabo esta actividad. Entonces, solo están autorizados a entrar a los inmuebles los expertos y peritos de Protección Civil. No hay autorización para que personal de Ciudad de México retiren pertenencias o soliciten o se ofrezcan para llevar a cabo otra actividad. Bueno, el mandatario reiteró que los transportes, sistema de transporte colectivo, Movilidad 1 y Metrobús continúan brindando servicio gratuito
La Comisión Federal de Electricidad informó que ya está prácticamente restablecido 96%, faltan 4, en territorio de la Ciudad de México, cuenta ya con energía eléctrica. Los 10 pozos en Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa ya fueron recuperados, por lo que durante el fin de semana se prevé reinicien su operación. Y bueno, pues ha dicho también que continúa trabajando la CEDESO, la Secretaría de Seguridad Social, con la operatividad de 15,000 elementos en 44 albergues. Hay 5,000 personas que llegan a comer y se retiran, es un dato que da Mancera, 5,000 personas que llegan a comer y se retiran, 2,500 están en situación de pernocta y hay 21 que reciben, también en 21 continúa recibiéndose animales de compañía. No sé qué es 21, aquí me falta un dato. Se están recibiendo animales de compañía. Bueno, parte de la política de los albergues de la Ciudad de México es que puede ir la gente con sus animales de compañía o mascotas, como les llamamos también a los animales. Que en realidad para mucha gente es su familia. Su familia. O parte integrante de la familia. Pero ¿no? Por supuesto, bueno, sí. Si tienes un animal de compañía, una mascota, es que quieres tenerla y la Así aprecias, desde luego. Sí. Y bueno, cierro, Eduardo, para ir al tema que te quería comentar, bueno, y que Carmen, estás ahí. Estabas mencionando ahí un asunto importante que es el relacionado con el estado de los puentes y otras instalaciones de la ciudad. Pero fíjate que justamente en el sitio Aristegui Noticias acabo de ver una información recientemente publicada que se refiere a que hay trabajadores que se están quejando porque distintas instancias del gobierno de la ciudad los están presionando para que vayan a trabajar a sitios que parecen no ofrecer totalmente la seguridad. Sí. Y ahí yo digo que creo que aun cuando no ofrecieran peligro, yo creo que tiene que haber entre los trabajadores la certeza, la certidumbre de que están seguros donde van a trabajar. Imagínate si no fuera así, lo que puede ocurrir en muchas circunstancias, que yo creo que el gobierno, ahora que habla Mancera de este tema, me parece que debe prestar atención. Sin la menor duda, y por cierto, hablando de ese punto, no tengo aquí a la mano, pero ahorita que lo dijiste, hay que buscarlo. La Secretaría del Trabajo dio un número para situaciones como esta. Que si alguien que es trabajador, más que denuncie, dan un teléfono para asesorarte seguramente, pero que si tú encuentras que tu lugar de trabajo para ti o sientes que hay inseguridad, entonces que llames a ese teléfono que es de la Secretaría del Trabajo para ver qué es para usted en consecuencia. Claro. Es un momento complicado, pero sí la gente tendría que tener esa salida para ver qué hacer al respecto de si una empresa dice vengan a trabajar normal y si una persona piensa que no hay seguridad en este momento y este contexto tiene que tener una salida y todo indica que la Secretaría del Trabajo la está dando. Pues sí. Así que bueno, es un tema también importante. Ese es un tema. Y ahora que hablabas de las aportaciones internacionales, la verdad es que, caray, yo como mexicano me siento gratificado y agradecido por esta reacción de la comunidad internacional. Sí. Me parece que hay una solidaridad que en días como estos son sumamente agradecibles. Aunque me queda una pregunta, ¿y qué va a dar el gobierno federal? Hay en redes sociales una solicitud concreta de que se cancelen las partidas que utiliza el gobierno sobre publicidad oficial. Hombre, sí. Después de lo que vimos de la campaña de autopromoción. Sí, así es. Yo creo que es muy pertinente. Bueno, yo no sé de muchos países en los que se gaste tanto dinero en hacer propaganda del gobierno. Dice Pigmeo Ibarra que en Corea del Norte. Eso digo el otro día que hablábamos de la campaña. Sí. En efecto, entonces, porque se supone que la mejor publicidad para el gobierno es justamente su gobierno, su manera de ejercer la el poder. actuación gubernamental misma. Entonces, yo creo que es muy pertinente porque son cifras muy elevadas las que ha gastado este gobierno en propaganda. De modo que ahí puede haber una aportación inmediata, la cancelación de ese rubro en el presupuesto. Ese es un tema y muy importante. Déjame ir al tema también que está junto con pegado del dinero de los partidos políticos y las prerrogativas, que ahora hay una reacción, pues yo creo que
la clase política siente que el agua le llega a los aparejos porque están respondiendo frente a un clamor de la gente. De por sí ya existía, de por sí ya existía antes del sismo, pero después del sismo ya es monumental la exigencia de que se revisen esas cantidades multimillonarias que se destinan precisamente para las elecciones. Y entonces estamos viendo cosas pues sumamente interesantes, como que López Obrador dice esto, que el PAN dice el otro, como que estamos por ver qué dicen los del Movimiento Ciudadano, en que el PAN propone una salida legal, etcétera. Y déjame regresar a ese punto que es tu especialidad. Sí. Pero te propongo que escuchemos el mensaje de ayer en la noche de Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, que hace acopio, digamos, de las informaciones que en las últimas horas han surgido. Y bueno, no lo cuento, lo dice Lorenzo, esto lo ponemos a tu consideración, Eduardo Juchim, y ya nos contarás. Hola, ¿qué tal? Dada la situación de emergencia derivada de los sismos recientes y escuchando diversas opiniones de la sociedad, me comuniqué con dirigentes y representantes de los partidos políticos ante el INE para convocar estos últimos a reuniones de trabajo que hemos venido sosteniendo en las últimas horas. En ellas les comuniqué que el Instituto Nacional Electoral considera que sí existen mecanismos jurídicos viables para que puedan destinar los recursos que reciben del Estado para apoyar a los damnificados de los sismos. Todos los representantes de los partidos políticos, sin excepción, me manifestaron su disposición para apoyar en ese sentido. Acordamos también que el INE entraría en comunicación con las autoridades competentes para concretar esa intención, cosa que ha ocurrido en las últimas horas. También se planteó que pudieran encontrarse mecanismos de auditoría pública, auditoría ciudadana, para que efectivamente esos recursos terminaran en donde se requieren, en manos de los que más lo necesitan. Quiero reiterar ante ustedes que sí es posible que esos recursos puedan transferirse a quienes han sido damnificados por los eventos de los últimos días. El INE le ha sugerido a los partidos políticos una ruta legal para que ello ocurra, pero seguimos trabajando para explorar otras modalidades legales posibles. Ahora, una vez que esa ruta está abierta y que el INE ha manifestado la posibilidad en ese sentido, le corresponde a los partidos políticos actuar en consecuencia. Muchas gracias. Corresponde a los partidos políticos actuar en consecuencia. ¿Qué dices, Eduardo Juchim, de todo esto? Carmen, esto es algo que comenzó Andrés Manuel López Obrador cuando anuncia, después del sismo del 7 de septiembre, que su partido, Morena, aportaría el 20% de su financiamiento público. Creo recordar que dijo de 2018, que es un dato importante porque hay diferencias entre 2018 y 2017. Y después se sumó el PAN con una declaración general. Pero ahora primero el PRI. Sí. Sí, se pronunció primero o casi simultáneamente el PRI y el PAN. Sí. Y el PAN habla del 50% de los gastos de campaña, del financiamiento para gastos de campaña. El PRI habla de un 50%, más bien de un 25%, pero es un 25% si he entendido bien, de acuerdo con la suma que dice, que se refiere al presupuesto de 2017, que es diferente al de 2018 porque en 2018 los partidos reciben, además del financiamiento normal para actividades ordinarias, reciben un 50% adicional. De modo que no es lo mismo donar un porcentaje de 2017 que otro de 2018. En el caso bueno, pero hay que decir que Andrés Manuel López Obrador, después de haber anunciado que era el 20% de su financiamiento público, cuando ocurre el sismo del 19 de septiembre, anuncia que amplía esa aportación hasta el 50% de su financiamiento de 2018. Y hace unas horas, Dante Delgado... ¿Al 50%? Al 50% de su financiamiento de 2018. Y hace unas horas, Dante Delgado anunció que su partido era más generoso y más radical porque donará, dice, el 100% de financiamiento público,
Y dice, esto va en congruencia con nuestra propuesta de que no haya financiamiento público para los partidos políticos. Nada más que Dante, no sé si haya estudiado el asunto, porque significaría un problema a la hora de financiar campañas. Porque si no tiene financiamiento público, podría fácilmente, bueno, de alguna manera, de algún lugar tiene que salir el dinero para sus campañas. Y en ese caso, pues tendría que ingeniárselas para poder resolver el problema legal que va a tener, porque de acuerdo con la Constitución y con la ley, en el financiamiento de los partidos debe prevalecer el dinero público. Esto es algo que pues obviamente no se quedará el movimiento ciudadano sin hacer campaña, de modo que ahí hay un problema. Y está el comunicado, perdón que te interrumpa, porque es precisamente la expresión que usa Movimiento Ciudadano aquí en este boletín que está circulando hoy. Dice, renuncia Movimiento Ciudadano al 100% del financiamiento público a partidos políticos. Ni un peso a los partidos, es la expresión. Ni un peso a los partidos. Bueno, ni un peso público, pero ahí queda abierta la puerta, entonces, ¿de dónde vendrá? ¿Dónde se van a Ni mantener? un peso a los partidos, se mantiene congelada en el Congreso por el PRI, que es una iniciativa que se hizo. Basta ya de simulaciones y engaños, de pasarse dinero de una bolsa a la otra, dice Delgado. Ha planteado desde 2007 la eliminación del financiamiento público. O sea, hace 10 años. Pues eso dice aquí Movimiento Ciudadano, que ha planteado desde 2007 la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos. Una de nuestras propuestas en 2015, ni un peso a los partidos, fue presentada por los diputados ciudadanos del Congreso Federal y el PRI la ha tenido congelada. En congruencia con esa postura, renunciamos al 100% de ese financiamiento. Delgado dijo que el sistema político mexicano es disfuncional porque se tienen un ejercicio electoral costosísimo, un INE que se ha vuelto un ejercicio administrativo burocrático como si fuera una Secretaría de Estado más, y añadió que se tiene que simplificar el ejercicio electoral, además de utilizar los tiempos en radio y televisión para generar debates y evitar la espotización. Tenemos que entender hoy más que nunca que el cambio de régimen nos llevará a la construcción de un nuevo país. El solo hecho de evitar la deducibilidad fiscal, los gastos excesivos y propaganda del gobierno y más de 25,000 millones de pesos que cuesta al año el organismo electoral y los partidos van a permitir canalización de recursos a favor del país. Dice que el PRI hace una simulación y que ha llegado al cinismo con los gastos onerosos del gobierno federal y sus dependencias, entre ellas más de 1 millón de pesos diarios en publicidad. ¡Wow! 1 millón de pesos diarios. Ellos no pagan sus campañas con el financiamiento público, el dinero sale de otros lados y en el Estado de México se comprobó. Hoy dicen que van a regresar el financiamiento cuando la estafa maestra equivale a 15 veces lo que dicen que van a regresar. Ha llegado el momento de tener una cirugía mayor. Basta ya de simulaciones y engaños, de pasarse dinero de una bolsa a otra, como lo están haciendo quienes tienen esta posibilidad. Ha llegado el momento con esta irrupción social de generar un nuevo proyecto de país, dice este comunicado que acaba de sacar el Movimiento Ciudadano, diciendo que renuncia al 100% del financiamiento público a partidos políticos. Eduardo Kuchín. Habría que precisar si está mencionando una decisión definitiva, la cual difícilmente podría ser conciliada con la ley, con lo que dispone la ley, lo que dispone la Constitución. Pero lo cierto es que ciertamente, siendo yo partidario del financiamiento público a los partidos políticos, y yo he postulado de que no solamente debería prevalecer el financiamiento público, sino que debería desaparecer totalmente el financiamiento privado. Pero siendo yo partidario de esto, lo cierto es que los partidos políticos primero incurrieron en una desmesura, que es la de establecer en la Constitución, nada menos, la forma en que se debe calcular su presupuesto. Es
No, tremendo. Es el único ente que está en esa circunstancia, no hay otro. Es el único ente que recibe dinero público que está en estas circunstancias. Que se pone su a sí mismo. presupuesto está desde la Constitución. Pues ¿no? sí, y garantizada el incremento cada vez. En efecto, porque no, por eso ya tenemos estas cantidades. Así es como hemos llegado a esas cantidades, que ya de suyo, desde cuando comienza el financiamiento público fuerte, por llamarlo de alguna manera, a los partidos políticos, hay un partido que devuelve parte de ese financiamiento, cuando entonces ese partido es el PAN, y lo presidía entonces Felipe Calderón, que va, recuerdo muy claramente la foto, que va a la tesorería con dinero para devolver una parte del financiamiento que habían recibido. Claro, no supimos o no supe yo de otra devolución desde entonces, porque estamos hablando, si no recuerdo mal, de diciembre de 1996. Desde entonces no he sabido yo de otra devolución de los partidos políticos, que hay que decir además que la única forma de hacer estas aportaciones para los damnificados sin violar la ley y la Constitución es justamente la figura de devolución por alguna ruta, que bien decía Lorenzo Córdoba, que bueno porque hubo un momento en que los mismos consejeros dijeron, es que eso no se puede hacer. Cuando López Obrador anunció que donaría el 20%, le dijeron, eso no se puede hacer porque el financiamiento público a los partidos tiene un fin determinado, etiquetado, que no puede destinarse a otro fin. Después, cuando se generalizó esta intención, todavía es intención, de devolver los dineros de los partidos, pues ya se empezó a buscar una ruta que, dice Lorenzo, no dice exactamente cuál, pero que existe esa posibilidad. ¿Viste la del PAN? El documento del PAN, ¿será eso a lo que se refiere el grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República con Javier Lozano, Gil Suárez, la Cocoa Calderón, hicieron un planteamiento de emergencia que decían que con ese mecanismo, que no podría yo repetir porque no tengo la claridad exacta de cómo es el mecanismo, pero tengo la noción general de que plantearon un mecanismo de emergencia desde el Congreso para hacer las modificaciones necesarias y reducir dramáticamente el financiamiento, incluso sin necesidad de que pase por Hacienda o por el Ejecutivo, según dijeron los panistas en el Senado. En realidad, quien tiene que determinar esto es la Cámara de Diputados, porque a la hora de aplicar estas aportaciones que tendrá que tener la figura de deducción del financiamiento a los partidos, a la hora de determinar, yo veo que hay de aplicarlo en la práctica, yo veo problemas. Porque, por ejemplo, el Lorenzo Córdoba hablaba, o el INE hablaba de que se haría por conducto de una forma semejante a cuando ellos devolvieron 1,000 millones que habían destinado para sus torres. Sí. Están pensando en eso, pero yo no veo que los partidos de oposición, no sé si el PAN, pero desde luego Morena no, va a admitir que la reducción, el sacrificio que significa deducirse el financiamiento público, vaya a administrarlo una instancia gubernamental. No tiene lógica, aún con el Consejo Ciudadano que planteaba Lorenzo, y que lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador ya tiene su propio consejo, en el que están Elena Poniatowska, Pedro Miguel y otros destacados personajes de la vida pública nacional. Entonces, por ahí hay un problema. Y luego creo que hay que determinar bien lo que cada partido está ofreciendo. El PAN ha hablado del 50% de su financiamiento para campaña, es decir, no del financiamiento total. Morena está hablando, entiendo yo, que de su presupuesto total de 2018. Y el PRI habla del 25%, no lo dice expresamente, pero yo, por la cantidad que mencionó, que eran 258 millones de pesos, si no recuerdo mal, entiendo que se refiere a su financiamiento de 2017, de este año, porque si se refiriera al financiamiento de 2018, estaríamos hablando de una cantidad superior,
porque lo que va a recibir el PRI en 2018 es una cantidad mayor que la que recibió en 2017. Y ahí sí que no hay mucho que hacer, porque como está desde la Constitución, yo digo que ni siquiera los partidos, ni siquiera los diputados podrían hacer una disminución en los montos que resultan de la fórmula que está contenida en la Constitución. El PRI tiene para 2018 1.800 millones de pesos. 1.800 millones de pesos son los que tiene. Por eso el 25% de esta cantidad sería muy superior a la cantidad que el PRI ha anunciado. 280. De modo que se refiere a financiamiento de 2017. En este sentido, es probable que al hacer las cuentas resulte que un 50% de 2018 de Morena sea mayor que el 25% de 2017 que menciona el PRI. Esto a pesar de que el financiamiento de Morena es muy inferior al que recibe el PRI. Si no recuerdo mal, son alrededor de 600 millones de pesos los de Morena. De modo que daría 300. ¿No? Entonces es un asunto todavía pendiente de definir, pero Carmen, la verdad es que tiene razón Movimiento Ciudadano cuando habla del exceso en el costo de las elecciones en este país. 25,000 millones, si le quitamos alrededor de 7,000 que es para los partidos políticos, quedan 18,000 millones de pesos para el INE. Yo creo que es una cantidad desmesurada, que ahí también podría haber un recorte. Quizá estaríamos hablando, no exactamente, pero quizá sería exigible al INE, que bueno, que también aporte su reducción presupuestal, o los diputados la determinen, porque ellos son finalmente quienes aprueban el financiamiento. Por esto, cuando se habla de que el INE, el gasto excesivo del INE, sí, ellos son responsables porque ellos proponen, pero también son responsables, y quizá más responsables los diputados, porque ellos son los que aprueban. Y últimamente, pues prácticamente le están aprobando todo lo que el INE les presenta. Pues ahí está todo este programa. Eduardo Huchim, estamos en contacto, estamos siguiendo de cerca este momento que incluye también la revisión del tema del dinero, porque efectivamente esto que nos sobrecoge, que estamos en medio de la tragedia, de las tareas de rescate, de la supervivencia, de rescatar víctimas, de rescatar cuerpos, bueno, esto va hora tras hora teniendo ya necesidad de plantear lo que sigue. A la par de los esfuerzos inmediatos de urgencia para las víctimas en albergues, con comida, con todo esto, bueno, ya en este instante hay que estar pensando en paralelo los siguientes pasos y sobre todo el tema de la reconstrucción, los recursos para la reconstrucción, cómo va a ser eso, qué tipo de situación va a venir. Bueno, casi adivinamos que se va a tener que hacer otra vez un presupuesto. Supongo yo que el señor Meade tendrá que regresar a su casa a volver a hacer la tarea, ¿no? Sí, y fíjate que ahora que hablabas de lo que sigue, yo veo un poquito más allá, lo que sigue a lo que sigue. ¿Me explico? Sí, lo que sigue, está muy bueno. Estamos en presencia, Carmen, seguramente tú lo has visto, lo hemos visto todo en las calles de la Ciudad de México, pero no solo, sino también en los estados donde hay una situación de emergencia. Un volcamiento de la sociedad, pero particularmente de los jóvenes. Absolutamente. Que están viendo, incluso yo los he visto caminando por las calles con picos, con palas, con sus mochilas, con una serie de instrumentos, guantes, en fin, todo lo que puedan usar, buscando dónde ayudar, con un entusiasmo, si cabe la palabra, dentro de esta situación dramática de la ciudad. Y yo me pregunto, esta fuerza, este ímpetu, sobre todo de los jóvenes, pero no solo de los jóvenes, este ímpetu social que ha producido este sismo, como lo produjo, o quizá más intenso todavía que en 1985, ¿qué sigue para ellos? Ojalá pudieran cobrar conciencia de que esa fuerza puede impulsar transformaciones importantes en este país, en esta nación.
a mí me gustaría verlos trabajando por contextos de exigencia a un gobierno que para mí es un gobierno corrupto e ineficaz. Si este ímpetu pudiera traducirse en acciones colectivas, como las que han impulsado quienes se han opuesto al fiscal Cervantes más bien al procurador Cervantes transitando para fiscal general, creo que hay muchas causas, además, por supuesto, de lo que implica la gente que necesita ayuda después de este tremendo sismo que hemos padecido. Estaba aquí, no creas que estaba descuidado en la atención de lo que dices, porque está relacionado con lo que estás mencionando, un mensaje que en el chat de mi familia, que ya te imaginas, cada familia tiene su chat, sí. En el chat de mi familia, mi hermana Teresa subió de un chico que es amigo de Emilio, mi hijo. Uh-huh. No tengo el nombre del chico, pero lo voy a buscar para que tengamos el dato completo. Me encantó la frase que escribió y que subió, que es justo lo que estás aquí planteando, de los muchos jóvenes que han salido y que están aquí con toda la disposición y el ánimo y haciendo cosas muy importantes. Y sí, coincido contigo que más nos vale que esto sea realmente el parteaguas que necesitamos, más nos vale que efectivamente esto sea la sacudida, más allá de la sacudida física y telúrica, una sacudida social, hasta política, porque este asunto del dinero de los partidos, me queda clarísimo que le llegó el agua a los aparejos, a los partidos políticos que están diciendo si hay que hacer algo, porque la gente ya está de nosotros hasta la coronilla. La expresión en change.org es vigorosísima, es la manifestación más importante de esa plataforma de participación ciudadana a través de estas consultas que se hacen, y en este caso era la consulta sobre quitarle dinero público a los partidos políticos y a la actividad político-electoral. Pero bueno, respecto a los jóvenes, déjame ver aquí esta que te quería decir, me parecía una frase fantástica de este joven de 17, 18 años que dice, los jóvenes han tomado la Ciudad de México. Espero que ya no la suelten. Sí. Es una gran frase, porque sí, este es un tema. Si no... Por ahí oí algo semejante de Fernando Belaunzarán, un tuit que oí mencionar, no lo he visto concretamente, pero sí lo oí mencionar, que va en ese mismo sentido. ¿Sí? No hay que soltar, ya que se adueñaron de la ciudad, que no la dejen ir. Exactamente. Oye,